Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 17. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad llamada Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. En la palabra de Dios pocas veces leemos que Jesús se maraville de alguien, y este es precisamente uno de los poquísimos casos en los cuales Jesús se maravilla de la fe de alguien que ni siquiera pertenecía a la nación judía. Lo normal habría de esperarse que la fe, cuanto más conocimiento se tenga, mayor se tiene. Sin embargo, aquí nos encontramos con una fe que maravilla a Jesús, y esta es de la fe que quisiera que pudiéramos aprender, y no solo aprender, sino tener. Se trata de un centurión, alguien ajeno al pueblo de Dios, alguien cuya vida y cuyos motivos de estar en ese lugar originalmente eran totalmente seculares. No había en los orígenes de los motivos que este centurión tenía, no había el estar en Israel, el estar siendo un soldado que estuviera sirviendo en una región tan conflictiva, tan difícil como lo es la zona de Galilea. El centurión romano del que estamos hablando era alguien que habitaba también en Capernaum. Por eso la escritura nos hace referencia a que Jesús regresa a Capernaum, y cuando regresa, el centurión se entera de todo lo que Jesús hacía y todo lo que Jesús estaba sirviendo a las personas. Por supuesto que él se sabe completamente fuera del alcance de poder pedir siquiera algo. Por lo tanto, la manera en que ejerce su fe, una fe que lo único que anhelaba, que lo único que deseaba en su corazón era el bien de su siervo, porque lo respetaba, porque su siervo le había sido alguien que lo había ayudado, probablemente que le había dado elementos para poder amar al pueblo de Israel. Su siervo era alguien
que consideraba a lo mejor como su propio hijo inclusive. Recordemos que generalmente los soldados pues no tienen cerca a la familia, así que es muy probable que este centurión haya adoptado, entre comillas, a su siervo como si fuera de su propia familia. Lo apreciaba mucho, pues. Y entonces él no quería que este siervo suyo, que este personaje, estuviese sufriendo. Y lamentablemente llevaba días con una enfermedad que lo estaba deteriorando. No se nos dice exactamente qué tipo de enfermedad era la que tenía el siervo de Centurión. A lo mejor ni siquiera era necesario tratar de averiguarlo, porque lo que la Biblia aquí nos quiere hacer, nos quiere remarcar, nos quiere hacer notar es la fe del centurión, más que la enfermedad del siervo del centurión. Por lo tanto, yo creo que esta es una oportunidad muy interesante para aprender acerca de un tipo de fe que ni siquiera se sabe digna de ser escuchada. Un tipo de persona cuya fe tiene una respuesta favorable y de la cual Jesús mismo se admira, pero que no tiene su origen en el conocimiento amplio de las Escrituras, en el conocimiento o en las promesas de las Escrituras, sino sencillamente en un genuino y verdadero deseo de que hubiera una respuesta para alguien que le estaba pasando mal, que estaba sufriendo y que estaba a punto de morir. Por eso vale la pena detenerse a reflexionar en esto. El centurión romano le pide a los ancianos del pueblo que se acerquen a Jesús para pedirle que por favor fuera a su casa, a la casa del centurión, para sanar a su siervo que estaba muriendo. De primera intención o de primera impresión podríamos pensar que el centurión no se estaba humillando porque envía a otras personas a hacer algo que él bien podría haber hecho. Pero yo quisiera que aprendiéramos aquí a diferenciar el corazón, el tipo de corazón que tenía el centurión. El centurión no se tenía por digno, ni siquiera de que Jesús entrara a su casa. Lo vemos más adelante. Por lo tanto, no es oye, te pido o te mando a que vayas con la autoridad que tengo, te pido que te mando a que vayas a hacer esto, sino que él se autoexcluye como una persona digna de recibir algún favor. Y entonces a quienes solicitan la ayuda es justamente a personas del pueblo de Dios para que se acerquen a Jesús, quien pertenecía al pueblo de Dios, y pedirle que viniera a ayudarlo. No era una cuestión de orgullo, era una cuestión de que el centurión romano estaba convencido de que no merecía que Jesús volteara a él para ayudarlo. No era digno siquiera de que Jesús le contestara una oración. La fe es esperar aquello que no podemos alcanzar por nosotros mismos y que dependemos absolutamente de la buena voluntad de Dios a nuestro favor. La fe que genera una oración sincera es aquella que no se ve a sí mismo o a sí misma como digno o digna de esperar algo de parte de Dios. Y la verdad es que es así, amados. Ni tú ni yo somos dignos, ni siquiera merecedores de absolutamente nada. Algo que sí merecemos, creo yo, cuando menos yo así me veo, es el infierno. Eso sí me lo gané a pulso. Y mi Jesús me rescató por su infinita misericordia. Pero es lo único que he ganado, el infierno. Ese es el lugar que mi dignidad me hubiera llevado a tener, de no ser porque Jesús atravesó en mi camino, en su misericordia y en su amor. Pero para con Él, para con su bondad, no tengo ningún tipo de capacidad, ningún tipo de habilidad, no tengo nada en mis manos con que yo pueda decirle a Dios, oye, mírame.
no son mis obras ni mis acciones las que producen que mis oraciones sean contestadas, sino es que creo en Jesús como el autor y consumador de mi fe. Creo en Jesús como aquel que murió por mí y me limpió. Creo en las obras de Jesús, en las evidencias de Cristo a mi favor. Y por medio de esas evidencias que Jesús dio a conocer del Padre es que puedo decirle: Señor, en el nombre de Jesús, te pido que me contestes esto o aquello. Pero no porque yo sea un gran orador o una persona digna. No lo soy. La dignidad que pueda tener un servidor no proviene de mí, proviene de la crucifixión de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Así que cuando oro, no pienso que oro porque sea gran guía o una gran persona, un líder espiritual, sino oro porque sé que Jesús lo es. Para mí Jesús es mi guía y es mi líder espiritual a seguir, y es el que me enseña y es el que me dijo qué hacer y qué no hacer a través de sus palabras. Por eso es bien importante, hermanos, que si queremos tener una oración que de verdad se llene de fe, tenemos que entender el lugar que ocupamos delante de Dios. Y el lugar que ocupamos delante de Dios no es el de aquellos que parece que se creen los grandes cristianos, o los que creen que han descubierto la fórmula secreta para exigirle a Dios algo. No, no le podemos exigir a Dios absolutamente nada, porque no hemos hecho nada bueno para que Él nos conteste. Si nos contesta es por el nombre de Jesús, no por nosotros. Y eso es algo que debemos de aprender. Y aquí este centurión romano envía a estos ancianos para pedirles de favor que traigan a Jesús, porque él se sabía indigno y sabía que no era capaz de poder vivir una experiencia como la que estaba pidiendo. Eso es bien importante entenderlo. Cuando los ancianos llegan ante Jesús para pedirle que fuera a sanar al siervo del centurión, ellos llegan con humildad delante de Jesús. Ellos llegan entendiendo que lo que estaban a punto de pedirle a Jesús era algo que se salía fuera de lo que en aquella época las personas creían, porque pensaban que un soldado romano o un extranjero pues no era digno de la misericordia de Dios. Así que aquí estamos ante un escenario en el cual los propios ancianos pues tienen sus inquietudes o sus dudas acerca de lo que Jesús podría responderles. Y entonces lo que hacen los ancianos es decirle a Jesús que el centurión ha dado muestras de que ama a su nación, y que inclusive la sinagoga que construyó ahí en Capernaum se debió gracias a la intervención del centurión romano. Y Jesús fue con ellos. Esto ya implicaba una respuesta maravillosa. O sea, el hecho de que Jesús decidiera ir con ellos ya era algo eh, precioso para nosotros como personas que no somos hebreas, que no somos judíos, y también para la gente que miraba este evento. Jesús estaba acudiendo a casa de alguien que en teoría es alguien aborrecible, alguien abominable por tratarse de un extranjero invasor. Entonces esto manda un mensaje para nosotros como discípulos bien importante, hermanos. Nos lanza un mensaje, y es que para Jesús no hay ni razas, ni tribus, ni lengua, ni naciones. El Evangelio de Jesús no es exclusivo de absolutamente nadie. Y por lo tanto las buenas nuevas hay que anunciarlas a quien esté dispuesto a escucharlas. No importa cuál sea el pasado de ese personaje, no importa cuántas cosas habrá vivido y habrá hecho. Si una persona desea que se le comparte el Evangelio de todo corazón, el deber cristiano, los nacidos de Dios, los discípulos de Cristo, necesitan
aprender a seguir este ejemplo de Jesús. Recordemos que estamos del lado de los discípulos, estamos aprendiendo, estamos viendo a través de lo que Jesús hace su doctrina. Y dentro de su doctrina está el hecho de que el Evangelio acude al necesitado, sin importar las cosas que esa persona haya hecho o que estuviera haciendo. Está necesitado, está pidiendo ayuda y por lo tanto el Evangelio acude a aquellos que son necesitados. Es importante entenderlo. Y luego, cuando van de camino y ya están cerca de la casa del centurión, el centurión pide a unos siervos que le digan: Señor, no entres en mi casa porque no soy digno siquiera. ¿Qué estaba pasando mientras esto sucedía? El centurión entró en un estado de convicción todavía aún mayor. Si de por sí no se sentía digno de atreverse a pedirle a Jesús a que fuera a su casa, todavía este evento de mandar a sus siervos a decirles: ni siquiera soy digno de venir a verte, ni siquiera soy digno de que entres a mi casa, nos habla de que el centurión estaba entrando en un estado tal de convicción, de saber que Jesús era alguien tan importante que no merecía que que estuviera siquiera delante de él, que fuera a verlo. Entonces, esto sorprende mucho a Jesús, porque lo que el centurión le pide a través de los siervos es: yo también soy hombre puesto en autoridad, y si yo le digo a un soldado ve, él va, y si le digo esto a un siervo que venga y viene, y si le digo a mi siervo que haga esto, lo hace. Esta es una fe que está saliendo, que está surgiendo de una necesidad, de una, de un estado del alma en el cual él sabe, y el ser humano sabe, que no es digno de que Dios esté con nosotros. Hoy en día veo tantas veces a personas que parecen sentirse orgullosas y que alardean de que Dios está con ellos, que cuando yo veo este grado de humildad en el corazón del centurión, digo: Señor, yo quiero esa humildad. Yo quiero estar en un estado del corazón en el cual puedo entender que no se trata de lo que yo soy, porque yo sé quién soy, qué era lo que hacía y qué dirección tenía mi vida, sino de lo que tú deseas, de lo que tú quieres hacer, y pedir en función de lo que yo veo que estás haciendo. Así que vemos al centurión pidiéndole que diga la palabra y será hecho. Una total seguridad de que Jesús lo puede hacer, acompañada de una total claridad de que no era digno de estar cerca de Jesús. Este estado del corazón del centurión nos demuestra cómo debemos de vernos a nosotros mismos. Sí, es cierto, somos hijos de Dios. Qué bueno que de verdad glorifico a Dios porque haya salvado tu vida ahí en la cruz. Pero amado, si no cuidamos el mirarnos como personas que no lo merecíamos, podemos caer en un orgullo espiritual, en un falso cristianismo, creyendo que somos dignos de algo y cuando realmente no somos dignos de nada, creyendo que somos dignos de que Dios nos escuche cuando realmente no somos dignos de que Dios nos escuche. Es decir, estamos en el entendido de que era la presencia de Jesús con relación a la presencia de un ser humano que se veía a sí mismo como indigno absolutamente de toda bondad. Y eso es algo que debemos de aprender a tener en nuestro corazón, hermanos. Y entonces Jesús exclama delante de todos y delante de nosotros como discípulos suyos: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo creo que esto debería de reprendernos como personas que pertenecemos al pueblo de Dios o que llevamos tiempo estudiando la Biblia. Esta fe surge de un corazón que no se cree absolutamente nada, no se cree más santo que nadie, no se cree de mayor grado espiritual, no usa
su autoridad política, como en este caso, o militar, como lo tenía el centurión romano, para imponer o para pedir algo. No lo hace, sino que por el contrario se humilla, se hace humilde y reconoce que no es digno en lo absoluto de recibir a Jesús en su casa. Y por lo tanto, solamente con que dijera la palabra sería hecho. Yo quisiera que viéramos el corazón al que del que Jesús dijo, ni aun en Israel ha hallado tanta fe, que se maravilló de la fe de él. Un corazón que no se cree bueno, que no se cree de una extirpe distinta, que no se cree de una élite, que no está pensando, pues yo soy aquí el que gobierna, así son las cosas, nada de eso, sino que se humilla y sencillamente dice, lo único que te pido es, di la palabra y mi siervo va a sanar, estoy seguro. Había en él una convicción de que a la distancia Jesús era capaz y tenía la autoridad para poder sanar a su siervo. Porque él lo veía, porque él mismo tenía como experiencia de su fe el que él daba una orden y las cosas se hacían conforme a lo que él pedía. Entonces, lo único que deseaba es que Jesús le dijera, por favor, que se sane el siervo. Y así fue hecho conforme a lo que el siervo, el centurión pidió. De esto concluyo, hermanos, diciendo, necesitamos esta fe, necesitamos urgentemente de de esta clase de fe. Los siguientes pasajes del Evangelio de Lucas 7 nos narran del encuentro que tiene Jesús en un día cuando él iba caminando con sus discípulos y mucha gente le seguía. Jesús acababa de hacer grandes cosas, acababa de tener una enseñanza maravillosa ahí en el Sermón del Llano, eh, y lo que hay en este ambiente es gozo, es alegría, es eh, gloria a Dios, aleluya, estaban contentos por lo que las personas estaban viendo que se estaba obrando, como dice la Escritura, es que vemos que grandes cosas están sucediendo. Entonces, iba toda esta comitiva, yo quisiera que nos pudiéramos imaginar esto, iba toda esta comitiva de personas contentas, alegres, llenas de aliento, de Dios, estaban llenos de Dios, glorificando a Dios. Y cuando se acercan a una ciudad llamada Naín, se encuentran con un cortejo fúnebre, con lo opuesto a la alegría que ellos tenían. Y entonces, cuando Jesús se entera de que la mujer que había quedado eh, sin su hijo, había perdido a su hijo y además era viuda, su único hijo, por cierto, lo que hace Jesús es maravilloso porque nos demuestra un Jesús que a pesar de que puede venir con un estado de ánimo alegre, también de inmediato puede ser empático a la necesidad y dice que se compadece de ella. Él entendió perfectamente que esta mujer acababa de perder su único hijo, era viuda y que la vida se le iba a complicar muchísimo de ahora en adelante. Iba a tener muchos problemas de ahora en adelante porque iba a quedar completamente en el desamparo. Para la sociedad judía, la viudez y el hecho de que perdiera un hijo lo iban a ver, además de que como si la mujer estuviera en un estado de maldición, le iban a estar señalando como alguien que estaba mal delante de Dios, que algo habría hecho, que había perdido a su esposo, que había perdido a su único hijo y ahora cómo se iba a sostener, etcétera. O sea, iba a ser señalada como alguien que seguramente habría estado en algún pecado y por eso le vinieron todas estas catástrofes. Además de ello, iba a ser muy difícil la vida para ella, porque cómo iba a trabajar, cómo le iba a poder entrar a los desafíos que venían hacia adelante. La sociedad hebrea era una sociedad completamente patriarcal, es decir, la mujer no contaba para los, las circunstancias importantes de la sociedad. Entonces iba a tener una vida bien complicada, esta viuda, bien difícil. Y Jesús se compadece de ella no solo en ese presente con sus emociones desbordadas, sino también hacia adelante, hacia su futuro. Y esto es lo que hace Jesús contigo y conmigo. No solamente se preocupa por nuestro presente, no solamente se preocupa por tratar de decir no tengas miedo,
aquí estoy, sino también se preocupa por nuestro futuro. Y Jesús siempre está viendo más allá que nosotros. Esto es algo que debemos de entender. Nuestro Señor y Dios no solo se preocupa por resolver las circunstancias que nosotros vemos aquí en el presente, que estamos viviendo en carne viva en este instante, sino que se ocupa de que lo que estemos viviendo en este momento también tenga solución hacia adelante. Y por esa razón es bien importante entender que el cambio que genera en nosotros no es solo para arreglar un asunto presente, sino tiene que ver con un futuro. Y esta mujer iba a ser sanada en su presente, iba a ser consolada en su presente porque Jesús le iba a devolver a su hijo, pero también le aseguraba el futuro. Esto es algo precioso, de verdad valorémoslo, hermoso. Jesús no solamente quiere que cambies ahorita y ya, sino que te va a cambiar la vida de aquí para adelante. Si puedes alcanzar a entender que tu vida es una vida como a lo mejor la del centurión, indigna, que no merece nada, que se sabe que no tiene por qué Dios mirarlo o mirarla, y que además tu futuro tú lo ves incierto, lleno de incertidumbres, lleno de angustias. Bueno, Jesús se está ocupando de él y eso quisiera que lo grabaras en tu corazón. Jesús se está ocupando también de tu futuro al ocuparse de tu presente. A lo mejor ahorita estás viviendo situaciones difíciles, complicadas, que no tienen una explicación lógica, pero créeme una cosa, Jesús se está ocupando de tu vida. Jesús está queriendo ayudarte, es empático contigo, se compadece de ti, aunque venga de una situación completamente alegre como la que estaban viviendo él y los que con él iban, y de momento cambia y es capaz de cambiar para poderte ayudar y es capaz de poderte mirar y decir, yo te ayudo. Señor, es que ya lo he intentado, yo te ayudo. Señor, es que lo he hecho de esta manera, lo he hecho de aquella manera, y te vuelve a decir, no temas, yo te ayudo. Es decir, Jesús no solamente es alguien que desea ayudarte, de que desea limpiar tus lágrimas en este momento y de ser Él tu consuelo, sino quiere y desea que este consuelo de hoy te transforme también en una persona distinta en un futuro. Y esta mujer recibió esta oportunidad. Jesús se pone junto al féretro del hijo y le dice, a ti te digo, levántate, y el que estaba muerto despertó. Sí. Amado hermano, hermana, que somos discípulos de Jesús, que podemos entender estas cosas desde una perspectiva de seguidor, no como quien está buscando el milagro, sino como quien está buscando ser como Él, como Jesús, quien está queriendo seguir sus pasos. De esto aprendemos y debemos aprender. Necesitamos ser empáticos con las personas. Necesitamos aprender a hacernos uno con las personas. Erróneamente, y lo quiero dejar bien claro aquí, erróneamente a esto le han llamado humanismo. A esta empatía que se genera entre Jesús y la viuda, muchas personas le podrían llamar amor al hombre. O sea, un deseo de que el hombre sea, sea transformado, sea ayudado. Y le llaman erróneamente humanismo. Amado, ser empático con una persona no es humanismo. Querer ayudar a alguien no es humanismo. No importa lo que esa persona haya vivido en su presente o en su pasado. Si Dios te pone la oportunidad de ayudar, ayuda. Si Dios te concede la gracia, la empatía para ser de utilidad a alguien, hazlo. No dudes en hacerlo. Jesús desea cambiar el presente y el futuro de las personas. Y si no aprendemos a vivirlo así, de verdad nos vamos a quedar muy cortos en nuestra vida cristiana. Por eso te vuelvo a hacer llegar esta invitación. Aprendamos de nuestro Maestro. No aprendamos de las doctrinas de hombres. No le llamemos a las cosas de una manera distinta como Jesús las llama. Porque para muchos esto sería un acto de humanismo. Es que es muy humanista, ¿eh? Estás siendo muy humanista con tu papá. Estás siendo muy humanista con tu mamá. Estás siendo muy humanista con este, con aquel. Si una persona está sufriendo, no vas a ser empático como lo hizo Cristo. ¿No te gustaría a ti que fueran empáticos, que se acercaran, que te ayudaran, que te extendieran la mano?
Haz con los demás como quieras que los demás hagan contigo. La iniciativa de hacer las cosas de manera distinta está en ti. Dejemos de ser tan santos como para pensar que sería humanista ayudar a una persona que lo necesita. No es humanismo. Quitémonos esa fabricación humana y atendamos lo que Jesús hizo. Fue empático con la necesidad. En ambos casos, tanto el centurión que acabamos de leer como aquí con la viuda, fue empático a la necesidad y ayudó. Que Dios nos enseñe a ser empáticos como discípulos de Jesús, a saber que lo que tenemos en nuestro corazón, lo que Dios ha sembrado como semillas, podemos darlo de gracia y ayudar a las personas. Que Dios te bendiga.